Abordado. Muy bien, bienvenidos a Abordado. Aquí tenemos muchísimas cosas que compartir, tenemos muchísimas cosas que aprender, hay muchísimas cosas interesantes que todos los días en la vida pues nos sirven de lecciones y son muy importantes. Hoy traemos como tema muy pero muy importante los imperios de papel, el dinero, su inicio y su dominio. Vamos a estar reflexionando en toda esta historia loca acerca del dinero y lo importante pues que a la final es para nuestra vida, porque no podemos negar que es muy importante para nuestra vida, que sí lo necesitamos, pero vale la pena averiguar cómo era la historia antes y cómo pues ha ido evolucionando y qué es lo que hoy en día es el dinero para nosotros. Porque pues si el mundo va evolucionando, lo que fue hace, no sé, 1000 años no es lo mismo que es hoy en día, o lo que fue hace 3000 años no es lo mismo que fue hoy en día. Entonces pues sí hay muchas cosas que han cambiado y vale la pena aprender de este tema tan interesante como es el dinero. Bueno, no vamos a aprender de economía ni nada de eso, pero vamos a aprender acerca de toda esta historia que engloba el dinero y cómo ha ido transformándose y cómo pues a la final ha sido importante para la sociedad en cuanto a la organización y a tantas cosas, ¿no? Lo primero que tenemos que analizar en esta historia es el inicio del dinero, cómo inicia el dinero. Ahora, pues tenemos que tener por cierto, y es lo más lógico, que antes de que existiese el dinero, pues, o antes de que existiesen las monedas, los billetes o cualquier otra cosa, pues el dinero no existió. Esa es la verdad. Entonces, lo que la historia más que todo siempre dice es que antes de que existiese el dinero, lo que existía era el trueque. Es decir, si yo tenía algo que le servía a la otra persona, pues simplemente lo cambiaban, aunque era difícil colocarse de acuerdo porque, pues, vamos a colocar un ejemplo, pues yo tenía 3 kilos de papa y el otro tenía 1 kilo de yuca. Entonces, pues yo decía, esos 3 kilos de papa valen tu kilo de yuca. O 1 kilo de papa mío vale 2 kilos de yuca de lo tuyo. Y era difícil colocarse de acuerdo en cuanto a esas decisiones porque pues, cada quien le da valor a sus cosas y a veces los valores pues eran muy relativos y bueno, al fin que el trueque pues de algún modo nunca pudo funcionar porque esa es la verdad. O sea, creo que en la historia muy poco pudo haber durado el trueque. Pero sí sabemos que antes del dinero, pues eso fue lo que existió. Lógicamente que cuando no le vieron lo factible a eso, pues empezaron a tener nuevas ideas y como toda la sociedad pues van evolucionando. Es cuando llegan los metales preciosos tales como el oro, la plata y el cobre. Que ya llegan a darle como ese valor a las cosas. O sea, al principio eran pepitas de oro, de plata, de cobre. Pero eso trajo muchísimos inconvenientes, sobre todo ya cuando estamos hablando de la formación de imperios. Ya en ese caso vinieron los problemas porque pues, mucha gente hablaba de que no había lealtad o no eran reales en cuanto al peso y a la pureza del material. Entonces decidieron colocarle un sello pues para evitar posibles fraudes. Ese método pues fue un tiempo el que se usó lógicamente, medio funcional, pero como tal no tiene un significado claro. A ver, es decir, pues a diferencia de hoy en día, ¿no? En ese entonces pues a lo mejor eran pepitas que no tenían ningún símbolo a excepción de cuando le colocaron el sello. Es decir, ya cuando le colocan el sello ya ahí la cosa cambia. Porque pues ya si tenía un sello me imagino que era de algún imperio o de alguna nación que le otorgaba lógicamente el sello. Así que ya tenía como de alguna manera algo para identificarse. Pero ese símbolo también evolucionó. O sea, ese símbolo primitivo del dinero evoluciona cuando aparecen las primeras acuñaciones de la moneda en el año 600 a.C. Esto es bien importante porque de manera independiente eso sucedió en varios lugares del planeta. En Libia, en China y en India.
y pues así tomó forma la moneda. Eso lógicamente eran recortes y tenían su sello y ya de alguna manera empezaron a ser más transparentes. Es como todo. Yo siempre he pensado, si tú tienes una idea y también hay alguien más que posiblemente esté teniendo tu idea. Y así posiblemente pasaba en estos lugares, ¿no? Porque podemos decir que antes pues existían las pepitas con el sello o algo así, pero a lo mejor escucharon de ese comentario y dijeron, no, pues nosotros vamos a colocarlas, vamos a hacerlas más planas y también igualmente le colocamos el sello. No sé, pudieron ser muchas cosas, si me lo estoy imaginando ahorita. Pero pues pienso que pues, también es algo válido, ¿no? De esa manera también evolucionan las sociedades y como todo, pues las naciones siempre buscan tener algo imponente que pueda quedar como lo primero en el mundo para que puedan ser recordados y sobre todo los reyes que eran tan ambiciosos en ese momento, pues más todavía. Pero, bueno, podemos decir que las monedas duraron muchísimo tiempo porque sí tuvieron un largo periodo de transición, muchísimos años, pero es difícil, o sea, a ver, cuando eran ricos, las personas millonarias pues, tenían monedas, entonces lógicamente tú tenías que tener cierta cantidad de monedas de cobre para tener una moneda de plata, tenías que tener cierta cantidad de monedas de plata para tener una moneda de oro. Las personas que eran millonarias pues tenían monedas de oro. Imagino que si no las enterraban, pues bien sea las cargaban todo el tiempo con ellos, o no sé si existían o cómo era la función de los bancos, la verdad no lo tengo ahorita presente, pero era difícil, o sea, era difícil transportar ese dinero y cargarlo de un lado para el otro, pues pienso que era como bastante tedioso. Así que es cuando llega la evolución del papel. Y, y ahí todo es todo un cambio bien loco, porque en la dinastía Son aparece el origen del papel moneda, en este caso que le pertenece a China, y es donde se introducen los primeros billetes. Los chinos le llamaban dinero volante porque eran escasos de peso y pues lógicamente eran fáciles de manipular y de que circularan. Duró un periodo para que fuera aceptado como tal, como el valor real, pero fue algo muy factible que quizás en un inicio como todo pues fue muy loco y nadie quería aceptarlo y cómo así que me vas a dar un pedazo de papel si yo quiero es mis monedas de oro. Como todo fue complicado, pero a la final las sociedades se empezaron a dar cuenta que era lo mejor, así que dijeron bueno, lo tenemos, así que eso va a ser lo que tenemos ahora y lo que vamos a empezar a implementar. Así que los billetes le pertenecen a los chinos. La creación o la aparición de los primeros billetes pues le pertenecen a China. En Europa, los primeros billetes aparecen en el año 1661 en Suecia, cuando en el Banco Estocolmo eran dados como recibo a las personas que depositaban su oro. Pues les daban un dinero o era visto como una certificación de que pues habías metido, no sé, tanta cantidad de oro ahí, entonces pues, tenías la certificación en el papel. De alguna manera era como la validez de tu riqueza, ¿no? A España llegaron en el año 1780 y se popularizaron muy rápidamente como un medio muy factible. Pues, lo que hemos mencionado antes es muy liviano, es muy fácil de manejar y pues lógicamente que un papel pues tiene varios valores, así que mucho más liviano. De repente cargar en un papel lo que posiblemente podías cargar en 10 monedas de oro que pesaban muchísimo. Entonces fue muy buen método y por eso se popularizó tanto en Europa así como en el mundo también. Su popularidad fue algo muy bueno, lógicamente porque era algo muy factible para su uso y lógicamente para su manejo también. A todo esto nos surge una pregunta muy interesante y creo que es algo que nos pone a reflexionar demasiado en toda esta historia, lógicamente. Y es, ¿qué control tiene en nosotros el dinero? Yo pienso que mucho. Y habrá muchos que no estén de acuerdo conmigo, pero pienso que
el dinero es muy importante para nuestras vidas hoy en día o en cualquier punto de la historia. Siempre ha sido muy importante el cómo, o sea, la riqueza que tengas para que puedas tener un cierto nivel en la sociedad. Y eso es el dinero. El dinero en muchos puntos es parte de nuestra felicidad. A ver, sin dinero no podemos comer, sin dinero no podemos tener cosas materiales, sin dinero no podemos viajar. Muy importante. Y todas esas cosas, pues, de alguna manera son parte de nuestra felicidad y como esa satisfacción carnal que de alguna manera nos produce placer. Así que sí es importante el dinero en muchos aspectos. Dinero con amor con hambre no dura, dice un dicho. Entonces, pues sí, es muy cierto esto. Hoy en día ya lógicamente no existen las monedas de oro, existen los billetes, pero hay ciertos billetes que tienen más valor que otros. Hay ciertas naciones que le han dado muchísima importancia a su dinero. A nivel global, podríamos decir que hay monedas muy importantes. Sí, hay monedas muy importantes, tal como el franco suizo, el euro, las monedas de Medio Oriente, que son altamente costosas. Pero personalmente, para mí, pienso que el dólar a nivel global es muy importante, porque tiene un uso muy comercial a nivel mundial en América y pues lógicamente en Europa. Así que de alguna manera es muy importante el dólar. Se volvió muy valiosa a nivel mundial y se convirtió en una moneda pues muy poderosa y en un símbolo de muchísimo, pero muchísimo dominio global. Así que el dólar pues para mí tiene una fuerza muy grande a nivel mundial. Pero algo que siento y ya de manera reflexiva para mí personalmente, es que de la historia antigua o de lo que podemos analizar entre la historia antigua y la actualidad es la diferencia de cómo se han ido construyendo los imperios. A ver, anteriormente para construir un imperio, es decir, un mega castillo, una mega sociedad, templos para sus dioses, estatuas y todo eso, lo hacían con oro, literalmente. O sea, era muchísimo poder y un reino poderoso hablaba de la abundancia de oro que pues podía tener ese reino. Hoy en día es papel. O sea, ¿cómo se han construido los imperios de hoy en día? Pues a través del papel. Así que en ese punto, pues lógicamente ya no vivimos en el mismo punto de la historia antigua, es muy diferente a hoy en día, pero como todo en la sociedad, como el avance de la sociedad, pues trae desarrollo y todo ese desarrollo ha sido una gran diferencia entre lo que era antes y lo que es hoy en día. Pero en cierto punto podemos decir que toda esta historia es importante conocerla, es importante entenderla y bueno, es importante darnos cuenta que el respaldo que antes o lo que era antes el dinero ya no es hoy en día. Eso es lo cierto. ¿Por qué? Porque a ver, antes era el oro, luego evolucionó, llegaron las monedas, llegaron los billetes, pero cuando salieron los billetes, o digámoslo, no sé exactamente en qué fecha, pero cuando se imprimía el dinero, pues la cantidad de dinero que se podía imprimir o la cantidad de dinero que circulaba en un país tenía un respaldo en oro. A partir de 1970 eso dejó de ser así. Es decir, que el respaldo del dinero con el oro ya no existe. Así que solamente tenemos papel. Lo que tenemos hoy en día pues, se construye a través de un papel que básicamente no vale nada, pero es lo que pues es el valor que lógicamente la sociedad le da porque tiene que haber algo con lo que podamos de repente comprar y vender. Así de simple. Pero el mismo valor que tenía antes pues ya no lo tiene. En resumen, dinero controla mucho nuestras vidas, es muy necesario. Y bueno, ¿quién no quiere ser rico?